¿No lo viste en No, anuncios? no lo vi. Decía primera reunión, pero salía el video que Y ahí montó ayer. abajito estaba el anuncio del el encuentro sincrónico. No lo vi, pues la verdad. Bueno, Y mijo, también está como mirando ahí cuando decía grupos de tres, y yo veía que en la presentación pues que uno monta pues quién soy y eso, y yo era buscando pues como compañeros, y yo veía que nadie, y yo, pues, ¿será que es que busqué por comunicación y nadie inscrito? Y pero hermano, tan raro. usted es el único que está inscrito en este curso. Me vine a dar cuenta esta semana. Sí, y como normalmente que si no se completaba cierta cantidad de personas, pues se cancelaba pues como la inscripción. Sí. Ya pensé que al menos habían cinco o seis. Entonces, pero tan raro. Pero bueno, Bueno, John, entonces, em, ¿estás viendo mi escritorio? sí, señor. Bueno, mano, entonces vamos a comenzar con lo siguiente. El encuentro sincrónico básicamente es porque te voy a explicar una temática en Excel en función del cálculo del presupuesto de las finanzas públicas. Sí, Hoy vamos a hacer un pedazo, como la mitad de la explicación. Y mañana terminamos con la otra mitad, listo, porque el tema es como bastante larguito, entonces no te quiero saturar de información el día de hoy, listo. listo, profe. Y otra consultica, ya aprovechando que soy el único. No hay forma de extender un poquito ese plazo pues yo creo que siempre son varias preguntas y pues si el tema es el presupuesto, pues de todas maneras, pues no sé, como usted dice, como es un poquito larguito, pues de pronto se extiende uno más para hacer eso. Bueno, hagamos una cosa, de acuerdo a la explicación y dependiendo de cómo entiendas la situación, entonces miramos a ver si lo ampliamos, listo. Listo, no hay problema. Hágale pues. Entonces, vamos a comenzar básicamente con, eh, digamos, este ejercicio. Listo. Te lo voy a ampliar un poquito para que lo puedas ver mejor. Me dices si lo ves mejor ahí o no. Permíteme un momento. Ahí lo ves mejor. Sí, se ve mejor. Bueno, listo. Entonces la idea de este ejercicio, John, es, digamos, hacer un cálculo del presupuesto con algunas cifras supuestas. Enseguida te hago algunas aclaraciones frente a las cifras, pero básicamente dice que la alcaldía de Medellín quiere establecer cuál es el presupuesto para el año 2017. Listo, un presupuesto para el año 2017, teniendo en cuenta que durante el año 2015 quedaron algunos recaudos según el informe de tesorería. Te hago una pequeña aclaración. Dice que el año Sí, 2017 teniendo en cuenta el año 2015. Si yo voy a hacer un cálculo de un presupuesto para el año 2017, significa que yo debo tener en cuenta una vigencia actual, ¿cierto? Que esa vigencia actual en este caso sería 2016 o no. sí, John, señor. ¿sí o no? Sí, 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 señor. Pero el año 2016 no puede operar, el año 2016 no puede operar sin un pronóstico, o por lo menos los datos reales del año 2015, que es este, que te estoy mostrando acá. ¿Me estoy haciendo entender o no? Sí, o sea, el 16 se tiene que basar en el 2015. Exacto. Y el Y el 17, 2017 basado en el es- 2016, ¿estamos? sí, pero como el 2016 no ha terminado, creo yo Eh, pues que entiendo así. Sí, señor, así es. Entonces, como el 2016 no ha terminado, entonces necesitamos las bases reales del 2015. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, muy bien. Eso como primera aclaración.
Entonces nos dice que quedaron unos pendientes por cuentas por cobrar, según el informe de tesorería, y el total de ingresos, que realmente registra tesorería son de 155.320 millones de pesos. Eso es una cifra grande, ¿sí o qué? Sí, Además se tiene una disponibilidad de los presupuestos no ejecutados para el año 2016, que son considerados como recursos de capital, pero que hacen parte de las cuentas por cobrar para el año en curso. O sea, es de que hay unas cuentas por cobrar por un valor de 350 millones de pesos. O sea, en el 2016 no se cobraron esa platica, ¿sí o no? O sea, que hay que tenerla en cuenta para el año 2017. Es como cuando la alcaldía de Medellín o cualquier ente gubernamental, eh, por decir algo, por cuestiones de sanciones, de impuestos, gente que no pagó en el año 2017, entonces esos pagos quedaron pendientes para el año entrante. ¿Me hago entender? sí, Listo. Y entonces en el ejercicio dice que hay que elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos teniendo en cuenta la siguiente información. Hay una nota adicional que nos dice aquí que dentro de las sanciones que percibe la alcaldía, estas son originadas por las fotomultas, lo cual estos ingresos, el 60% de ellos son para el sector privado y se proyectan unos ingresos de 18.000 millones de pesos para el año 2017. Listo. O sea, lo cual nos dice que el 40% es para la alcaldía y el 60% es para el sector privado. ¿Estamos? sí. Bueno, muy bien. La idea es llenar este cuadro, John. Hay que llenar este cuadrito. Desde la columna número 1 hasta la columna número 9. ¿Listo? Hay que llenar este Sí, cuadro y nos dan la vigencia 2015, que es esta, ¿cierto? Productos vendidos durante la vigencia 2015 y tenemos por acá la vigencia 2016. ¿Qué es lo que está vendiendo la alcaldía de Medellín? Vende impuestos, sanciones, donaciones, recuperación de cartera, estampillas y arriendos. ¿De dónde salen estas cuentas? Si yo te monté las actividades, cuando te monté las actividades, ¿cierto? Al sí, montarte las actividades, acá en la semana número 2, yo te monté dos actividades. Una que es responder unas preguntitas para el control de lectura, ¿sí o no? sí, señor. Y aquí hay un link complemento sobre el presupuesto que básicamente es una resolución al año 2015 de las vigencias. Mira que dice decreto 2015-2150 de lo que recauda la alcaldía de Medellín año a año. Permitamos que primero nos lo descargue para poder hacerte esas aclaraciones. Listo. Ok, Bueno, esperemos un momento y por lo pronto te voy a abrir cámaras como para que esta vaina no sea tan plana. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, esperemos que esa vaina descargue. Como lenta la cosa. El documentico es pesado. Tengámosle paciencia. no hay problema, profe. Bueno, vos ya comiste, Acabé de comer. hermano, y Llegué hasta. quiera. Yo comí Estaba ayer. haciendo, no, estaba haciendo una vuelta y como estoy un poco indispuesto, Mm. puedo comer ahí mismo. Ah, bueno, menos mal, hermano, porque yo apenas comí ayer. Mm. No, yo sabía que si era sincrónico, si iba un poquito largo, entonces Ey, tiene que estar preparado. no, yo también no hace nada, acabé de llegar.
Bueno, esto está como lento, lento, lento. Bueno, mientras descarga ese documento, John, entonces vámonos a las siguientes explicaciones. Listo. Para poder Listo. llenar todo este archivo en Excel, que son dos momentos, mejor dicho, te voy a explicar dos formas de hacer un cálculo del presupuesto público. Listo. Una es basada en estos datos que tenemos aquí y la otra se llama por regresión lineal. Mira que hay un segundo punto que dice, tomando la información del primer punto, determinar el presupuesto del 2017 utilizando métodos de suavización exponencial o de regresión lineal. Yo te voy a Sí. explicar el de regresión lineal. Ese de regresión lineal hay que utilizar estas fórmulas. La ecuación de la línea recta, que es y igual a más bx, y para hallar b, si vos te fijas, aquí hay dos variables, a y b, ¿sí o no? Entonces Sí. hay que hallar esas dos variables, y para hallar esas dos variables, la primera variable que es b es la sumatoria de x por y menos n por x media por y media dividido la sumatoria de x cuadrado menos n por x media elevado al cuadrado. Yo te explico esto bien en forma el día de mañana, ¿cierto? Por ahora nos Listo. vamos a concentrar es en esto. ¿Listo? Y para Listo. poder calcular este cuadrito de aquí arriba nos tenemos que ir a este libro. Este libro que también te lo anexé allí en la plataforma, listo. Allí en la plataforma, mira, ya me descargó aquí la Gaceta Oficial, pero allí en la plataforma, permíteme un momento, aquí yo minimizo, acá en la plataforma el libro está aquí, míralo acá, el link para descargarlo es este, proceso presupuestal, listo. Y entonces Listo. allí, en la página 345, que yo te doy allí las indicaciones, entonces está esto, ¿cierto? Está esta parte. Vámonos a la página 345. Generó problemitas, enseguida volvemos y lo abrimos entonces. Bueno, entonces aquí, mira que le di al link y entonces él te va a llevar allá, ¿sí o no? Sí. Entonces vamos a, mira que yo tengo eso por aquí de una vez en vez de ponerme a pendejear. Bueno, a ver, proceso presupuestal, véalo aquí. Listo. Bueno, entonces ese es el libro que te va a descargar y vamos a ir a la página 345. Entonces aquí en la página 345 dice formulario número 1. Proyecto, presupuesto, ingresos y recursos de capital. Y entonces aparece la columna número 1. Listo. Y entonces dice que en la columna número 1, recaudo de ingresos vigencia anterior, así se llama esa columna número 1. Dice, corresponde al recaudo efectivo de ingresos efectuados por la empresa durante la vigencia fiscal anterior, sin considerar el año en que fueron causados, el cual se obtendrá de la columna número 6 del formulario número 2. Entonces aquí hay que tener en cuenta dos cosas, John. Un formulario número 1 y un formulario número 2. Listo. Entonces, si yo me voy para el formulario número 2, aquí tenemos formulario 1A, formulario Sí. 2, aquí lo ves, ¿cierto? Y me voy a ir para la columna número 6. Columna número 6 del formulario número 2. Entonces la columna número 6 dice recaudo de ingresos, míralo acá, ¿cierto? Dice recaudo de ingresos vigencia anterior, corresponde al recaudo efectivo de los ingresos generados por la venta de cada producto durante la vigencia anterior. Recuerda que estoy en el año 2016. Mi vigencia Sí. anterior será 15. 2015, ¿sí o no? Entonces Ajá. los ingresos causados no recaudados se constituyen en cuentas por cobrar de la vigencia en curso. Entonces me voy para mi ejercicio.
En mi ejercicio tengo vigencia 2015. Míralo acá. Listo. Y entonces dícese que se vendieron impuestos, sanciones, donaciones, recuperación de cartera, estampillas y arriendo. Estampillas y arriendo. Entonces por acá, eh, otra cosa que yo te iba a explicar era este temita, ¿sí o no? Entonces mira, Sí. aquí te lo voy a aumentar. Estos son cosas ya reales, ¿cierto? Entonces mira, por ejemplo, que por acá mucho más abajo dice cómo es que realmente se ejecuta el presupuesto de la alcaldía de Medellín, pero también establece cuáles son las cuentas. Entonces mira, por acá están el presupuesto general de las rentas y recaudos en el 2015 fueron de 4.150 millones de pesos, ¿sí o no? Estamos. Ajá. Y entonces dice por acá que los ingresos, aquí hay unos ingresos corrientes, acuérdate que los ingresos corrientes son dineros líquidos, ingresos no corrientes son generados, aquellos que son generados que no son corrientes, pero que al cabo de un año, o por lo menos al cabo de después de un año, empiezan a generar ingresos. Entonces, ingresos corrientes son aquellos que se vuelven líquidos y son menores a un año. Y los no corrientes son aquellos que son mayores a un año, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos rentas propias, recursos de capital, por instituciones universitarias. ¿Sí me hago entender? Listo. Entonces, esos son ingresos corrientes. Mira, por ejemplo, por el Instituto Pascual Bravo, unos ingresos por 40.000 millones de pesos, etcétera, etcétera. Pero por aquí mucho más abajo, ¿cierto? Por aquí mucho más abajo deben estar los conceptos ya mucho más especificados. Entonces, mira, ingresos corrientes, 2.170 millones de pesos. Listo. Sí. Tributarios están impuestos, está el impuesto predial, está industria y comercio, está la recuperación de cartera, avisos y tableros, impuestos de teléfono, sobretasa. Aquí aparecen los rubros por los cuales se generan esos impuestos, ¿cierto? Mira las estampillas aquí, ¿sí o no? Estamos por un valor de 4.086 millones de pesos. Eh, Estamos. Multa. sí, sí. Mira, aquí están las contravenciones por tránsito, las urbanísticas, multas de gobierno, por comparendo ambiental, multas de salud, intereses. Aquí está todo lo que se percibe, mejor dicho, aquí está todo desglosadito, cómo la alcaldía de Medellín percibe los ingresos del municipio. Sanciones, mira las sanciones. ¿Pues dónde vivís? Envigado. Ah, bueno, entonces por ahí también debe estar el de Envigado, ¿sí o no? Aquí te estoy mostrando el de la alcaldía de Medellín, pero si yo consulto presupuesto Gaceta 2015, municipio de Envigado, debe aparecer algo parecido como esto. ¿Estamos? Sí, ¿Listo? señor. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos todo lo que percibe la alcaldía de Medellín por ingresos. ¿Estamos? Entonces esa es la explicación. E inclusive en las preguntas yo te pido ejemplos de cómo la alcaldía de Medellín percibe los ingresos. Entonces yo puedo tomar cualquier cuenta de esta y explicar qué significa esta cuenta y qué significa ese rubro. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. Muy bien. Entonces en ese sentido, John, lo primero que debemos hacer es que aquí hay unos valores en millones. 800 millones, 400, 152 millones. Hice la simulación para que podamos entender la cifra, ¿cierto? Porque como son cifras demasiado grandes, los ceros de alguna manera nos entorpecen el proceso. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es sumar. Entonces le decimos aquí igual.
y escogemos un rango, ¿cierto? Cogemos este rango, señalamos este rango, ¿cierto? Hasta diciembre porque tenemos hasta 2015, ¿o no? ¿Cierto? Pero a este Sí. rango le vamos a decir suma, ¿o no? Porque necesitamos sumar esos valores, el Para que recaudo entonces, de enero a diciembre de impuestos. Entonces me da una suma de 10.557 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? sí. Entonces lo único que hacemos es pararnos aquí en esta esquinita, replicamos la información y aparecen nuestros totales por cada cuenta, pero necesitamos el total por todo el año de todas las sumas de todas las cuentas por las cuales percibe ingresos la alcaldía. Entonces le decimos igual suma, ¿cierto? Y escogemos nuevamente el Ajá. rango. ¿Estamos? Sí. Esa parte es sencilla, o sea, hace que la alcaldía percibió en el 2015 por todas sus cuentas 184.015 millones de pesos. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna duda hasta ahí, John? No, hasta ahí, claro. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el primer paso? Le decimos a esto, perdón, me equivoqué acá. Le decimos a esto el control C y vamos a llevar este primer valor al primer cuadro. O sea, recuerda que son ingresos corrientes, no es una disponibilidad inicial, no es un recurso de capital, no, en el 2015 unos ingresos corrientes, o sea, recaudo vigencia, o sea que le digo control V, ¿será que copié el que no era? A ver, No, yo de voy a... pronto es porque por fórmula no es de la copia, No me la copia como es, no le vamos copia a el ver, número. Sino que esto le es copia la fórmula. N26, entonces llamemos más bien la celda, ¿sí o no? Ajá. N26 es igual N26. Entonces ahí me lo trajo. Listo, entonces ese primer valor es un ingreso corriente porque son dineros líquidos menores a un año que constantemente le están entrando a la alcaldía de Medellín. Entonces obtengo mi primera columna que son 184.015 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Sí. Bueno, muy bien. Vamos para la segunda columna. La segunda columna se llama el aforo. Listo. En el aforo, entonces yo me voy para formulario número 1, ¿cierto? Debo buscar el formulario número 1. Es 1A. Y la columna número 2. Mira que yo no me estoy saliendo básicamente de lo que dice el libro, listo, porque esto es un libro que está ya legalizado, es un libro que ya está organizado y que es lo que utilizan básicamente las entidades públicas para poder hacer el cálculo del presupuesto. ¿Estamos? Tengo una duda con eso del formulario. Sí, O sea, yo cómo decime. defino cuál es el formulario uno, formulario 2. Ah, bueno, mira. Eh, Lo que pasa es si que, no lo tengo claro. mira, en las finanzas públicas se definen específicamente dos cosas importantes. Una cosa son los ingresos, ¿sí o no? Y otra cosa Sí. son los gastos. Toda entidad pública maneja sino ingresos y gastos, no maneja por ningún lado costos. Si las entidades públicas manejaran costos, tendrían que definir costos fijos y costos variables. Entonces mira que las entidades públicas manejan los ingresos para solventar unos gastos públicos. ¿Me hago entender allí o no? Listo. Sí. Entonces, si tú te fijas, mira el título del formulario número 1. Proyecto de presupuesto de ingresos y recursos de capital. Por eso el formulario 1 es el que se utiliza para proyectar los ingresos. ¿Estamos? Ya. Y por allá mucho más abajo en el libro habla del formulario para proyectar los gastos. Ese es el formulario que yo debo tener en cuenta. No más, así de sencillo. ¿Estamos? ¿Listo, Sí. John? Listo.
Bueno, muy bien. Entonces vamos para la columna número 2. Dice que la columna número 2 habla de aforo de ingresos vigencia actual. Corresponde al aforo vigente de ingresos para la vigencia en curso, tomando como base la resolución de aprobación del presupuesto inicial y las modificaciones realizadas durante la vigencia a 30 de septiembre. Entonces, siempre sacan una resolución a 30 de septiembre, pero dice que el aforo vigente de ingresos para la vigencia en curso. ¿Cuál es mi vigencia en curso, John? 2016. Muy bien. Entonces yo me vengo para acá. Listo. Me vengo para acá y yo veo que por acá hay productos vendidos durante la vigencia actual 2016. Se han vendido solamente cositas hasta septiembre. No significa que deben estar el resto de los meses llenos, sino que simplemente se hace el cálculo hasta donde se lleve. ¿Me hago entender? Listo. Si por Entonces, decir algo, bueno, en este caso es porque llegó hasta septiembre, si por sí, decir algo está hasta agosto, se suma hasta agosto. exacto. Si está hasta noviembre, se suma hasta noviembre, hasta lo que se lleve. Porque es que muchas veces en las entidades públicas, esa vigencia actual, cuando van a hacer el cálculo del presupuesto, no tienen una fecha definida para hacer esas sumatorias. Entonces, cortan hasta el mes hasta donde lleven. ¿Me hago entender? Sí, sí. Entonces aquí hago exactamente lo mismo. Le digo suma, ¿cierto? Y en esa suma, entonces escojo el rango. Entonces sumo, hago exactamente lo mismo que en el proceso anterior. Listo. Entonces allí Ajá. sumo, me paro acá, ¿cierto? Y hago exactamente lo mismo. Entonces de lo corrido del 2016, llevamos unas ventas de 141.839 millones de pesos. ¿Estamos? Muy bien. Ajá. O sea que esta celda es la N36. Y a esta la vamos a llamar el aforo. Entonces esa N36 me la vengo y me la traigo para acá. También es un ingreso corriente. Entonces le voy a decir igual N36. Y entonces me la traigo para acá porque es un ingreso corriente, son dineros líquidos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, o sea que ya hicimos la columna número 2. Vamos para la columna número 3, que se llama recaudo estimado de ingresos vigencia actual. Listo. Recaudo estimado vigencia actual. Entonces dice la teoría que corresponde a la estimación del recaudo efectivo de ingresos que recibirá la empresa durante la vigencia en curso, tomando como base la proyección, tomando como base de proyección los ingresos percibidos por la tesorería a 30 de septiembre sin considerar el año en que fueron causados, el cual se obtendrá de la columna 10 del formulario número 2. Aquí hay que tener en cuenta dos cositas. Una cosa, los ingresos reales que percibió la tesorería a 30 de septiembre, para que sepas. Listo. Primer dato importante que hay que tener en cuenta. Los ingresos percibidos por tesorería a 30 de septiembre. Y lo segundo, hay que ir a la columna número 10 del formulario número 2. Entonces vamos primero a la columna número 10 del formulario número 2. Listo, entonces vamos, columna número 10. Columna 10. Entonces estamos en la columna 10, aquí está, mira. Recaudo estimado de ingresos vigencia en curso. Corresponde a la estimación del recaudo efectivo de los ingresos generados por la venta de cada producto durante la vigencia en curso. Para tal fin, se debe definir un factor de recaudo
con fundamento en series históricas de ventas. En su defecto, se recomienda utilizar como factor de recaudo el valor total de lo facturado el año anterior frente a lo efectivamente recaudado en tesorería. Lo que se recaudó el año anterior dividido lo que recaudó tesorería. Entonces vamos a hacer ese pasito, listo. Entonces aquí en nuestro ejercicio, por acá hay algo que se llama, míralo aquí abajo, ingresos causados, vigencia en curso, que es lo primero. Y mira que te lo coloco aquí, columna número 3. Y entonces aquí dice, en impuestos totales, eso se describe, o por lo menos hay una derivación que los impuestos están entre el predial, la valoración y el impuesto vehicular. Hay unas sanciones, hay unas donaciones, hay una recuperación de cartera, hay unos ingresos por estampilla y hay unos ingresos por arriendo. Entonces en predial, en este caso son, vuelvo y te menciono que hago como una decantación de las cifras en función de que aquí tenemos cantidades y estas cantidades son 2.345.000 personas quienes deben pagar su predial, ¿cierto? Por valorización son 1.230.000, por impuesto vehicular son 6 millones, serían 67.000. Por sanciones serían 68.700, por donaciones serían 2.300. Aquí por recuperación de cartera serían 1.600. Aquí serían 120.000 estampillas. Y aquí básicamente serían 30 arriendos. Listo. O que estos son supuestos. ¿Estamos? Listo. Ajá. El precio promedio del predial serían 285.000 pesos. La valorización serían 500.000 pesos. ¿Por qué hago este recorte de cifras? Para poder entender, vuelvo e insisto, las cifras que estamos manejando. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice el modelo? Le decimos igual y nos dice que este señor lo tenemos que multiplicar por este señor. Listo. Y entonces nos da un total de 66.832 millones de pesos. De ahí para abajo. Entonces hago exactamente lo mismo aquí abajo. Listo. Entonces nos dan unos valores. Y el total sería la suma. ¿Cierto? Y el total sería la suma. Entonces en esa suma escogemos el rango y nos dice, ¿cierto?, que los ingresos causados, mira que son ingresos anuales causados, para la vigencia en curso, para esa columna número 3, equivalen a 195.550 millones de pesos. ¿Listo? Ahora, ¿qué hay que hacer con eso? Hay que hacer lo siguiente. Entonces resulta ser que por acá también te coloco el factor de recaudo. Pero el factor de recaudo, según nos dice aquí, mira, aquí nos lo dice muy clarito, ese factor de recaudo es el valor total de lo facturado del año anterior. ¿En qué año estoy? 2016, ¿sí o no? 2016. ¿Cuál es el año anterior? Ajá. ¿Cuál es el año anterior? 2015. Muy bien. Frente a lo que efectivamente recaudó tesorería. Hay que ser muy perspicaces porque por acá arriba en el enunciado dice que según tesorería del informe el total de ingresos fueron de 155.320 millones de pesos. O sea, que de estos 184 0.15 lo que realmente se facturó fue 155, ¿sí o no? Ajá. ¿Estamos? Sí. Muy bien.
Entonces aquí voy a colocar el valor de 155. 315 fue. ¿Qué valor fue? Se me olvidó. No recuerdo bien el número. A ver, volvamos y subamos. Esto es... esto se mueve más que un berraco, pero bueno. 155, 320, listo. 150. Ese valor lo voy a colocar aquí manualmente. 155, 320. 320. Y entonces el factor será entonces igual a este señor dividido este señor. Y me da un factor de 1.18. Vamos a mermarle cifras a eso. Quitémosle, dejémoslo con dos cifras. 1.18 es el factor de recaudo. Listo. Entonces, ¿qué me está diciendo allí? Que realmente el factor de recaudo será un incremento del 18% por encima del 100. El 18% cuando es 1 es el 100% y cuando tenemos aquí 18 es el 18% por encima del 100. Ese va a ser el factor de incremento. 118. O sea, eso básicamente nos está dando un 118%, ¿o no? Sí. Bueno, muy bien, John. Entonces, si nos vamos a lo que nos dice aquí, listo. Mira que es el recaudo efectivo de los ingresos dividido los ingresos anuales causados, que eso fue lo que hicimos, pero este es por tesorería, ¿sí o no? Entonces aquí dice más abajito dice, obtenido el factor de recaudo, se multiplica la estimación de las ventas totales por dicho factor. Listo. Entonces son los ingresos causados por el factor de recaudo. En este caso, ¿qué hay que hacer? Entonces coger ese valor que calculamos por allá abajo multiplicado por 1.18. Entonces vamos a mirar celdas. Aquí tengo la O20, esta que es la del factor, y por allá abajo, que fue la que calculamos ahora, es ¿cuál? Este valor que calculamos ahora, ¿o no? Este de acá, que es E48. 140. E48. Entonces vamos a hacer esa, aquí vamos a, y también es líquido, son ingresos corrientes líquidos. Entonces, igual, E48, ¿cierto? Multiplicado, Sí. multiplicado por O20. Eso nos da 231.678 millones de pesos. Mira que estos son estimaciones, estimación de ingresos, por eso es una proyección, mira, estimación de ingresos. ¿Estamos de acuerdo, John? Sí. Listo, mira que yo no, aquí estamos haciendo unos supuestos de valores, pero no nos hemos salido de la teoría que nos dice el libro. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Bueno, muy bien. Vamos para ingresos base cero. Entonces, ¿qué es la columna número 4? Entonces, me voy para el formulario número 1. Recuerda que yo estoy grabando la sesión, entonces yo te subo esto a YouTube para que lo estudies. ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces, usted me pone ahí, profe, el link y eso, ¿ok? ¿Te coloco qué? El link para ingresar. Ah, sí, claro, yo te lo monto ahí en avisos. Yo te lo monto ahí en avisos, lo que vimos el día de hoy. Listo. Listo, no hay problema. Listo. Bueno, vamos para la columna número 4. ¿Oíste, John? ¿Vos ya no has visto clase conmigo? Sí. ¿Cuál? Yo vi gestión de proyectos. Gestión de proyectos. Y sí. Es que la voz tuya me suena Estoy con la conocida. Johanna del Ah,
Y yo estoy con Johanna en el trabajo de grado. Ya, esa voz se me hace conocida, hombre. Ah, bueno, listo. Sí, Muy bien. Muy bien, John. Listo, entonces sigamos. Dice ingresos, base ceros, próxima vigencia. Corresponde al cálculo de los ingresos que se espera recaudar en la vigencia que se programa, sin considerar los incrementos de precios, tarifas, etcétera. O sea que los precios no se mueven, los precios se quedan estáticos, ya porque para la próxima vigencia, o sea, para el año 2007, hay que tener en cuenta una serie de factores que nos pueden incrementar los precios, pero aquí dice que sin considerarlos, señalados para dicho año, el cual se obtendrá en la columna 17 del formulario número 2. No deben incluir las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de la vigencia en curso. Aquí nos tenemos que ir al formulario número 2 en la columna número 17. Listo. Entonces, espérate que es que estos berracos audífonos se me caen mucho. Bueno, entonces vámonos para la columna número 17, formulario número 2. Muy bien. Columna número 17. Entonces mira todo lo que hay que hacer para poderte explicar esto. Columna número 17, aquí está. Ingresos causados, vigencia que se programa en base cero. Muy bien. Corresponde al cálculo de los ingresos causados por la empresa durante el próximo año sin considerar incremento de precios ni tarifas señalados para ese año, los cuales se obtendrá de multiplicar las ventas anuales de cada producto proyectado en la columna número 12. Entonces aquí nos tenemos que volver a la columna número 12 por el precio promedio de cada unidad estimado por la vigencia en curso. Columna número 8, multiplicado por el factor de recaudo próxima vigencia, o sea, T más 1. Entonces aquí, para no ir a la columna número 12 ni ir a la columna número 8, eso ya tú lo verificas, ¿cierto? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, aquí en el ejercicio, mira que esta es causados, vigencia en curso, y aquí más abajo está próxima vigencia, que es lo que nos dice. Mira que inclusive aquí te señalo columna número 4. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cantidades proyectadas. Mira, por ejemplo, que aquí fueron 2.340.500, entonces se proyectan 2.500.000. Aquí se proyectan 1.300.000, aquí 69.000, aquí 70.000, aquí 2.500. Y mira que los precios siguen siendo los mismos. 285.000, 500.000, 187.000. Miran que siguen siendo los mismos. 285.000, 500.000, etcétera. Porque es que el libro nos dice, sin tener en cuenta los cambios, o sea que los precios siguen siendo los mismos. ¿Me hago entender o no? Sí, o sea, las cantidades. Las cantidades se proyectan. Quizás. Listo, las cantidades se proyectan. Lo que no cambia son los precios. ¿Qué me dices? ¿Y quién trae esas cantidades? Esas cantidades, por eso estas cantidades son proyectadas de acuerdo a los cambios que hay en el mercado. Puede ser, mira que aquí inclusive dice que se multiplica de cada producto proyectado, entonces hay que ir a la columna número 12 y por el precio promedio de la cantidad estimado para la vigencia en curso, columna número 8. Entonces uno se va a la columna número 12 y esas cantidades proyectadas son con base en las bases históricas que ha tenido el comportamiento de la alcaldía o que ha tenido el comportamiento de la fundación o que ha tenido el comportamiento de la gobernación a través de la historia. Entonces se hacen esos cálculos
en función de esas proyecciones. Se hacen unos incrementos adrede, son supuestos. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Listo. O si Listo. quieres, Pero como para... entonces usted en el ejercicio me hace, Sí, usted yo en te el los doy. ejercicio me hace esas cantidades o yo. Sí, no, no, Ah, yo te listo. las doy, yo Entonces te como las para doy. saber de dónde proviene. Exactamente, listo. Yo te doy Listo. esas cantidades para que no se te complique mucho la vida y listo. Bueno, Listo. muy bien. Entonces, en ese sentido, aquí lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hicimos ahora. Cogemos este valor, lo multiplicamos por este, ¿cierto? Nos da esos valores y luego simplemente replicamos la fórmula hasta acá y aquí le decimos igual suma y seleccionamos el rango. Listo. Al seleccionar el rango, entonces nos da un total de proyección de ventas de 204.487 millones de pesos. Vale, listo. Sí, señor. Entonces aquí tenemos que esta Sí. celda es la E60, pero dice el ejercicio que hay que multiplicarlo. Entonces mira que cogí cantidades vendidas proyectadas multiplicado por el precio promedio por unidad, pero eso también lo tengo que multiplicar por el factor de recaudo y eso me da los ingresos en base cero. Entonces ese factor de recaudo normalmente dice que se recomienda utilizar el factor de recaudo utilizado anteriormente, que es el 1.18, ¿sí o no? Ya lo habíamos calculado. Entonces sería Sí. la E60, entonces me vengo para acá, entonces acá le digo igual E60, ¿cierto? Multiplicado Sí. por o 20, si no más no recuerdo, o 20. Y me da unos ingresos base ceros proyectados, mira que van como que incrementando, si vos te vas fijando van como que incrementando. De 184, aquí bajo un poco a 141, pero luego se incrementaron a 231 y luego se incrementaron a 242. ¿Sí lo ves? Sí. Sí, sí. Recordá que este O20 es el factor de recaudo que ya El habíamos, uno por el uno coma 18. dieciocho, ¿cierto? Mira, el 1,18. Sí. Listo. Si vamos a mirar, aquí dice multiplicado por el factor de recaudo próxima vigencia, que es T más 1. Este factor de recaudo, si yo me voy aquí a la columna número 12, vámonos a la columna número 12, ¿cierto? Columna número 12, está la 12, la 12, la 12. Aquí dice, estoy en la 15 todavía, la 12, cantidad próxima vigencia. Se me está moviendo mucho esto. Bueno, vamos acá. Dice que entonces aquí corresponde a la cantidad de unidades que la empresa espera vender en la vigencia que se programa. Este valor se obtiene de multiplicar las cantidades estimadas de unidades vendidas. Vuelvo y insisto, es una cantidad estimada, ¿cierto? Las que se pone como meta vender. Es como cuando uno llega a un departamento de ventas y dice, listo, vea, el año pasado vendimos 25 unidades, ¿cuántas vamos a vender el año entrante? Es un supuesto, ¿sí me hago entender o no, John? Sí. En la vigencia en curso ¿Qué es lo que el registra... precio? Exactamente. En la vigencia en curso registra en la columna 7 por el factor de incremento señalado en la columna número 11. Listo. Entonces mira, cantidades vendidas, columna número 7. Entonces hay que ir nuevamente a la... Y luego para el factor de incremento, columna número 11. Entonces bajemos a la columna número 11, que es lo que te quiero explicar en función del factor de incremento. Columna número 11.
Entonces, factor de incremento. Para el cálculo de la cantidad del producto a vender el próximo año, debe establecer un factor de incremento con fundamento en los planes de producción y ventas señalados para dicho año por la entidad, el cual se registrará en la columna y será aplicado a la cantidad estimada de unidades vendidas en la vigencia en curso, columna número 7. Mejor dicho, para que te quede bien explicado de dónde sale ese factor de incremento que escogimos, el que ya habíamos seleccionado, ¿sí o no? Platier, es que te voy a ampliar esto, te lo voy a ampliar, listo. Te voy a ampliar el formulario para que me lo puedas... Ay, me hizo ay, se me corrió demasiado. 345. Bueno, este formulario que vos ves aquí, listo. Vamos a ampliarlo un poco al 150. A ver al 200 cómo nos queda. Este formulario, este es el formulario número 2 resumido, este que te estoy mostrando en este cuadro, listo. Pero te lo voy a ampliar. Como la señal llega un poco retrasada, no se ve. Bueno, te lo voy a... Yo creo que aquí se ve mejor, ¿o no? Tenemos a ver que no me ha llegado la imagen. Ahí te debe estar llegando, listo. Pues ya veo el recuadro, pero apenas está agrandando. Ay. Listo, bueno. Los aspectos del presupuesto de ingresos. Bueno, muy bien. Listo. Si te fijas acá en esta última columna, que es la columna número 17, ¿sí o no? Aquí aparece factor de recaudo próxima vigencia, ¿sí o no? ¿Sí lo ves? ¿Sí lo ves? Sí. Pero si te fijas en la columna número 16, también aparece factor de recaudo próxima vigencia. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces eso proviene de la columna número 16. Listo. Entonces, si nos vamos a la 17 y la 16. La 16 y la 17 utilizan el mismo factor de recaudo. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, eso está claro hasta ahí. Vámonos a ir a la columna número 16 del libro. Espérate, eres. Columna número 16. Columna número 16. Porque lo que quiero explicarte es de dónde sale ese factor de recaudo, ¿sí o no? Entonces míralo acá. Columna número 16 dice: recaudo efectivo, ingresos próximos. Corresponde a la estimación del recaudo efectivo de los ingresos generados por la venta de cada producto dividido servicios durante próxima vigencia. Como el caso anterior, se debe definir un recaudo con fundamento en series históricas. En su defecto, se recomienda utilizar el factor de recaudo obtenido en la columna número 10. Y recuerda que en la columna número 10, ese factor de recaudo lo hicimos cogiendo, míralo acá, cogiendo el valor facturado al año anterior frente a lo que efectivamente recaudó tesorería. ¿Te acuerdas o no? Sí, eso que dio el 1.18. Entonces por eso escogimos el 1.18 nuevamente. Ya sí te queda bien explicadito. Sí, sí. Listo. Por eso yo cogí ese valor que calculamos acá y lo volví a multiplicar por el 1.18. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces mira todas las vueltas que hay que dar para poder explicar lo que estamos haciendo, ¿vale? Ajá. Bueno, muy bien.
Viene cuentas por cobrar, formulario número 1. Entonces vámonos para cuentas por cobrar, formulario número 1. Vamos a buscar la columna número 5 en el formulario número 1. Estamos en el formulario número 2, formulario 1A, cuentas por cobrar. Es este, cuentas por cobrar. Entonces dice, en esta columna se debe incluir la proyección de cuentas por cobrar, de proyección de cuentas pendientes de cobro a 31 de diciembre del año en curso que la empresa estima recaudar en la próxima vigencia. Entonces, si fuiste perceptivo, por allá en el enunciado dice que hay unas cuentas por cobrar, ¿sí o no? Que son de 350 millones de pesos y son para el año en curso, ¿sí o no? Resulta ser de que esa plática no la deben. Y no la deben precisamente del año 2010, del año 2016, perdón, del año 2015, que todavía no han sido efectivas en el año 2016 y que hay que tenerlas en cuenta en el presupuesto del año 2017, ¿o no? Sí, porque como no se ha cobrado, no se recaudó. Exactamente. Entonces, esas cuentas por cobrar, dice además en el enunciado, mira que el enunciado dice que son consideradas como recursos de capital. Ojo con eso, míralo ahí que te lo estoy aumentando. Que son considerados como recursos de capital. ¿Sí lo ves ahí subrayado? Espere, que es que se retrasa un poquito. O sea, yo la escucho perfecto, pero la imagen cuando cambia de archivo a archivo se demora un poquito. Ah, bueno, listo. Ahí te debe aparecer subrayado que son considerados como recursos de capital, pero que hacen parte de las cuentas por cobrar. ¿Ya lo viste? No, profesor, se demora un poquito. Siempre se demora. En ese Eh, momento todavía están en la Excel. ¿Está Y aquí? ahora sí, Listo, ahí te ahora aparece sí. subrayado, ¿o no? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, en ese sentido, como esas cuentas por cobrar deben ser consideradas como un recurso de capital, yo eso ya no lo puedo considerar como un ingreso corriente, sino como un recurso de capital. Y entonces allí, en la casilla, en la columna número 5, en la fila que dice recursos de capital, debo colocar 350 millones de pesos. Vale. Listo. ¿Ya te llegó la señal o no? Ya está el chiquitín. Ahí se Listo. están Ahora charros. sí. Los dos estamos en Envigado y nos llega esa señal tarde. ¿En qué Sí, parte de la Envigado vives señal de la vos? bien. En La Paz, profe. ¿En La Paz? Ah, Sí. bueno, yo vivo aquí por la Loma del Esmeraldal. No estamos tan lejos. Bueno, Es lo. Ave María. Bueno, sigamos, hijo, listo. Listo, profe. Columna número 6. Entonces vamos para la columna número 6. Dice la columna número 6, que está aquí Profe, yo abajo. le interrumpo le hago una consultica. Cuente. En esos recuadros, yo veo que ahí dice disponibilidad inicial, que es lo otro, lo que aparece abajo, Sí, pues son cuatro conceptos, sí. ¿cierto? O sea, hay que, en cada columna hay que llenar o solamente cuando se dé el concepto. Solamente cuando se ve el concepto, si yo te lo estoy pidiendo o si yo te estoy dando el dato para que tú lo coloques ahí, lo colocas. Si no, no. Entonces, porque no hemos necesitado disponibilidad,
ni ¿cómo es que llama? Ni total de ingresos, disponibilidad inicial. No, eso del O total eso de hay que ingresos, entrarlo ese, a calcular. después lo calculamos. El total de ingresos enseguida lo calculamos. Por ahora la disponibilidad inicial no la hemos necesitado. Listo. Ok. Bueno, listo. Ahora vamos para la columna número 6 que se llama ingresos vigencia. Ingresos vigencia. Entonces aquí dicen los ingresos vigencia, columna número 6, que corresponde al cálculo de lo que se espera recaudar efectivamente en la próxima vigencia. Entonces nuestra próxima vigencia es ¿cuándo? 2017 o no. Sí, Los cuales sí. resultan de proyectar los ingresos base cero, que ya los calculamos, o sea, de la columna número 4, los ingresos base cero, definidos, vamos aquí a mirar, columna 6, definidos en la columna número 3. Mira que hay un error en el libro. En el libro los ingresos base cero no son la columna número 3, sino la columna número 4, ¿cierto? Eh, Sí. del formulario número 1 para que tengas presente eso. Es la columna número 4, que hay un errorcito de transcripción. Del formulario número 1, por el factor de incremento de los precios, tasas, tarifas, etcétera, señalados para dicha vigencia, el cual se obtendrá de la columna número 13 del formulario número 2. Entonces nos tenemos que ir para la columna número 13 del formulario número 2. Entonces vámonos para la columna número 13 del formulario número 2. Columna número 13. 13, 13, 13. Vamos para la 13. 11, 12. Y por aquí va a estar la 13. Mira la 13 aquí. Listo. Entonces dice, factor de incremento precios próxima vigencia. Entonces, ojo pues que aquí ya se van a incrementar los precios, ¿sí o no? Y entonces Sí. dice, factor de incrementos próxima vigencia. Para el cálculo de los precios promedios por unidad para la empresa proyectada, asignar a cada producto el próximo año para asignarle obviamente pues el incremento, se debe establecer un factor de incremento con base en las condiciones del mercado y los parámetros de índole macroeconómica. Entonces usted ya hizo un primer ejercicio que es determinar las variables macroeconómicas y las variables microeconómicas. John, pregunta de examen final. ¿Cuáles son las variables macroeconómicas? Oh, Vio, corchado. por chao. Y usted sacó un A ver, yo 4,2 recuerdo. en ese mapa conceptual. Ah, pero espera, estoy pensando, profe. Gastos, gastos. No, ¿Cuáles son las variables macroeconómicas? Entonces, una de las variables macroeconómicas, John, es el tema de la inflación, el tema de las tasas, eh, no solamente el tema de la inflación o temas de tasas, sino que también es el tema, por ejemplo, del dólar. Si el dólar cambia, eso afecta muchísimo los precios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me hago entender o no? sí, sí, señor. Listo. Y entonces yo tengo que buscar básicamente un factor que me ayude a subir los precios para la próxima vigencia. En ese sentido, yo me voy a ir a internet y aquí en internet voy a ir a algo que se llama informe proyecciones macroeconómicas Bancolombia. Bancolombia es una entidad financiera que por lo general hace proyecciones de esas variables macroeconómicas, ¿cierto?
Y entonces, sí, aquí en internet aparece tabla macroeconómica, proyectados Bancolombia, ¿cierto? Entonces mire que toda esa teoría sí se aplica en la realidad. Entonces yo le doy clic allí y al darle clic allí me voy a ir a la tabla macroeconómica proyectada a julio. Aquí aparece inclusive la próxima que va a salir es agosto a agosto 01, pero la que está disponible, claro que por aquí hay tablas, cifras, variables macroeconómicas proyectadas para el 2017. Démosle clic aquí a ver qué nos sale. Tablas en cifras variables. Vamos a ver qué nos sale aquí. Porque a mí, véalo aquí. Listo. Muy bien. A mí, mejor dicho, la variable que más se usa para subir o bajar precios es la inflación. Listo. Entonces yo voy a aumentar esto un sí, poco para que tú lo veas. Listo. ¿Ya lo ves mejor ahí o no? sí. Listo, muy bien. Resulta ser que la inflación que estoy señalando aquí para el año 2017 es de 3,90 proyectada, o sea, de esta que estoy señalando acá, ¿la estás viendo? Sí, 3,90. Ese es el factor de incrementos que yo necesito para hacer la subida de precios para el año entrante 2017. ¿Estamos? pero o sea que siempre se basa en la inflación. No necesariamente, pero por lo general siempre toman es la Se van. inflación. ¿Listo? Ah, ok. Listo, siempre vamos a tomar la inflación, no necesariamente, pero si vos ves, que es que va a subir el salario mínimo, siempre tienen en cuenta la inflación. Que es que van a subir las tasas de interés, siempre tienen en cuenta la inflación. ¿Sí me hago entender o no? Sí. Listo, muy bien. Entonces esto es de 3,90, entonces me vengo para acá para mi ejercicio. Y acá en mi ejercicio, entonces, por acá, mira que aquí te lo coloqué, lo voy a aumentar un poco. Dice, factor incremento IPC Bancolombia, 3,90. Listo. Pero ese Sí, 3,90 como es un incremento, yo no lo voy a colocar como 3,90, sino que lo voy a colocar como 1,0390. Pregunte. ¿por qué 1,0.390? Bueno, muy bien, esa era la pregunta que yo necesitaba que hicieras. ¿Por qué 1,0390? Porque si tú te fijas, dijimos que el índice del precio al Por consumidor segundo. o índice de inflación es 3,90, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Sí o Sí, no? está ahí bien. Hasta ahí bien. Sí, Resulta ser que yo voy a coger este valor porque a este valor es al que le voy a incrementar, es el valor proyectado. Porque lo que tengo que hacer es coger este valor y coger cada uno de los precios, que los precios son estos, ¿cierto? A cada valor de sí, estos le debo incrementar el sí, 3,90 o no. sí, Pero para mí es más fácil coger el valor total e incrementarle el 3,90 o no. sí. Es exactamente lo mismo, ¿o no? Sí, o sea, el 0,39 y Listo. no Entonces, 1,39. por eso, entonces te voy a explicar lo siguiente. Como es un factor de incremento, es incrementar el 3,9% por encima del 100. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo debería coger igual este valor, ¿sí o no? Más, Sí, más, más. Abro paréntesis, abro paréntesis. Este valor, este mismo valor, multiplicado por este valor, ¿o no? sí, ¿Cierto? Y me daría básicamente
un incremento, ve, ¿por qué no me dio? Más, a ver, esto es E60, 204.000, más ese mismo E60 por 3,9. ¿Y por qué no me está dando? No, A ver, sería... 0,39, no. Es que es el 3,9. Ah, es que con razón. Lo que pasa es que este señor no lo tengo en porcentaje. Y en porcentaje no es el 3,9, perdón, no es, lo debo pasar a decimal. O sea, es el 0, eh, el 0,39. Ahí sí me dio. No, ¿Ah? sí, O sea, si no, yo cojo, no sería 39 porque ahí sería entonces el 39%. no, no, Sería, espero, espérate. 0,39. 0,039, ¿cierto? Sí, Ahí sí, sí nos sí, da, ¿sí o no? ¿Sí o no? sí, Porque sí. escoger el 3,9 dividido entre el 100% nos da, pongámosle aquí el igual, pongámosle aquí el igual, nos daría el 0,039 que lo tenemos aquí, ¿sí o no? Sí, sí, ya. Listo. Entonces nos daría un valor de incremento de Listo. 212.461 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Hasta Sí, ahí bien. Pero si yo le digo acá, si yo te estoy diciendo 1,039, entonces yo le digo igual este valor multiplicado, este valor multiplicado, pero que, multiplicado por este. Y mira que me da exactamente lo mismo que este valor. sí, ¿Lo pillaste o no? sí, Lo que pasa es que lo hago derecho. tal cual. Yo cojo este cero, este primer cero y lo reemplazo por un 1. O sea, es el 3,9% por encima del 100. ¿Estamos? Ajá. ¿Comprendido ese Sí, sí, procedimiento? sí, hasta ahí ¿Listo? ya claro. Bueno, muy bien. Entonces, como este valor Listo. fue el que proyecté, con el incremento, este valor proyectado, que es el E62, es el que se viene para acá. Es el que se viene para el ingreso en vigencia. E62 igual E62. Y entonces yo proyecto para el 2017 unos ingresos de 212.462 millones de pesos. ¿Estamos? Sí, ¿Listo? sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos entonces para las 7. Vamos para las 7. Ya nos faltan sino 3 columnas y terminamos, John. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos para la columna número 7. Dice que la columna número 7, aquí la tenemos, presupuesto de ingresos próxima vigencia, dice, recoge los cálculos anteriores y el resultado, y es el resultado de sumar los valores obtenidos en la columna 5 y 6. Y expresa la disponibilidad inicial de recursos y el monto total de ingresos que efectivamente se espera recaudar. Entonces sumo 5 y 6, es lo que me está diciendo allí o no. ¿Sí o no? Sí, Entonces sí, me dice que voy a sumar 5 y 6. Bueno, entonces en ese sentido, ya lo que debo hacer aquí es hacer sumas totales. Igual, suma, ¿cierto? Suma de todo esto. Sumo acá, me da esto. Y voy a ir a sumar hasta la 6. Listo. Me dan los valores totales de todas las columnas. Vale.
Muy bien. No, profe, que está esto está en el archivo PDF. Ah, bueno, listo. Eh, ya pasó. Bueno, entonces está sumando total ingresos Sí, estoy de cada sumando columna. total ingresos y disponibilidad. Simplemente estoy Sí. sumando. Vale. Listo. Ajá. Pero en este caso me dice que la columna 7 es la suma de la 5 con la 6. Sí. Pero entonces hay que tener en cuenta la notica de las sanciones que percibe la alcaldía de Medellín, que son originadas por fotomultas, y me dice que un 40% son para la alcaldía de Medellín. Entonces yo hice el cálculo aquí encimita en sanciones, donde yo digo 18.000 unidades, 18.000 sanciones, por punto 40, por punto 4 me da unos ingresos de 7.200 millones de pesos. Listo, Sí. Sí. listo. Entonces esos 7.200 millones de pesos yo los tengo que tener como la disponibilidad inicial para el año 2017. Entonces voy a colocar 7.200 millones de pesos allí en el presupuesto de ingresos que van a entrar en el 2017 como 40% de las sanciones por fotomultas. ¿Estamos? Sí. Listo. A eso, entonces sumo la columna de cuentas por cobrar y los ingresos de vigencia. Entonces esto más cuentas por cobrar que no hay en, en corriente, pero si hay ingresos vigencia, entonces me dan 212.462, me traigo adicionalmente los 350 millones de pesos más lo que hay en ingresos en vigencia, que siguen siendo 350 millones de pesos, y hago una suma total de la disponibilidad. Suma, ¿cierto? Entonces, ¿qué sumo? Los 7.200 millones de pesos más 212.462 más 350. Y eso me da un presupuesto de ingresos para la columna número 7 de 220.012 millones de pesos. ¿Estamos? Sí, señor. 220.012 millones de pesos. ¿Estamos? Sí. ¿Ya la viste allá o no? Sí, sí, ya hasta ahí vamos actualizados. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer la columna número 8 y la columna número 9. Si tú te fijas aquí dice, mira que aquí en el encabezado dice que es la columna número 3 dividido la número 1. ¿Sí o no? La columna número Sí. 3 dividido la número 1. Y en el libro dícese que la columna número 8 y la 9, mira, dice allí, corresponde a las relaciones de variación entre el recaudo esperado de la vigencia en curso respecto a la vigencia anterior. Entonces, haciendo esa traducción es la columna número 3 dividido la número 1. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Como son los totales, por eso totalicé todo. Por eso totalicé todo. Entonces le digo, igual, la 3, la 3 que en este caso es este valor, ¿sí o no? Dividido, dividido la columna número 1 que en este caso es 184.015. Y entonces me da un factor de 1,25. Como quien dice, hubo un incremento del 25% por encima del 100 de quiénes. ¿De quiénes? Estamos hablando de la 3 frente a la 1. Del recaudo proyectado frente a la vigencia
frente a la vigencia anterior, que es 2015. Recuerda que esto es 2000, esto es proyectado, ¿cierto? Que fueron Sí, 231.677 y 284.015, o sea que hubo un incremento del 25%. Y la columna de número casi. 9 y la columna número 9 es la 7 dividido la 3, o sea, el presupuesto 2017, este ya es el presupuesto 2017. 220.012 millones de pesos es el presupuesto del 2017. Entonces, la columna número 9, entonces en este caso será igual. Dice que es la columna número 7, o sea, 220.012 millones de pesos, dividido de- la columna número 3. La columna número 3 en este caso es el recaudo. Listo. Entonces, básicamente, ¿hay incremento o no hay incremento según esto? espere que no me llega la información. Eh, Dice que es un incremento del 94%. no, No hay incremento, porque si fuera por encima, incremento, así bajó. antes bajó. ¿Cuánto Ahí bajó el bajó? 5, casi el 5%. Sí, señor, casi el 5%. Esa es la interpretación. O sea, hace que para el año 2017 las cosas no van a estar tan buenas. ¿Se entendió o no se Sí, entendió? entonces va a ser menos la... O sea, Sí, se, señor. se va a recaudar menos platica que el año 305. 2016 o no, y que el año 2015. Sí, ¿Estamos? sí, señor, está claro. Listo, John, eso es todo. Esa es la primera parte. Entonces mañana necesitamos que nos volvamos a conectar para explicarte la segunda parte, que la segunda parte sí es un poco más corta. Pues, bueno, profe, hágalo. Listo, entonces, ¿usted prefiere a las 8 de la noche o más temprano? A las 7 está bien. Ah, bueno, entonces conectémonos a las 7 de la noche mañana, ¿listo? Estaba fácil a las 7. Sí, hágale. Listo, profe, no hay problema. Listo, hermano. Entonces, Listo, entonces así quedamos, profe. yo te voy a enviar un nuevo anuncio mañana. Mañana te coloco el anuncio con el link. Listo. Listo, Y te listo, subo no hay la problema. grabación del día de hoy. Sí, para ver si de pronto mañana puedo empezar a adelantar algo. Listo, John. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, mano, que estés muy bien y feliz noche. Lo mismo, que descanse. Igualmente, mano, suerte.